Ante todo, como ya les hacía mención, muy buenas noches, ¿no? Vamos a llevar este curso del CIAP de la manera más práctica y didáctica, ¿no? Y de paso, por favor, quisiera toda la confianza del mundo para que ustedes puedan preguntar y lo que ustedes deseen. Primero, ¿qué es el CIAP? El CIAP, como bien dice sus siglas, es el Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿Qué quiere decir? Que este sistema se encarga de todo lo que es la parte administrativa, manejo del dinero, exactamente. Ahora, ustedes mucho habrán escuchado también un nombre similar al CIAF que dice que es el SIGA. El SIGA es también un sistema igual que el CIAF, Ujú. ¿ya? También es un sistema integrado, pero ¿cuál es la diferencia? Que el SIGA es un sistema integrado de gestión administrativa. ¿Qué quiere decir? El SIGA se encarga prácticamente de toda la parte documentaria y procedimiento de los gastos que tengan las entidades públicas para que así puedan ser ingresados al SIAP. Entonces, Pero, nosotros podemos decir que el SIGA es la parte, como dice, trámite documentario, y el SIAP es la parte administrativa del manejo del dinero. Ambos sistemas jóvenes son sistemas que pertenecen a lo que es a la parte pública, ¿ya? Ahora, las entidades públicas, como son las entidades pertenecientes al Estado, todas siempre van a llevar SIAP. A eso me refiero a qué? Municipios, distritales, provinciales, UGEL, DISA, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transporte, todos sí o sí tienen que llevar SIAP. Son entidades públicas del Estado. Pero, ¿cuál es? entonces, profesor, todo ¿Perdón? lo que se refiere al Estado público, entonces, todo lo que se refieren al Estado públicos. Sí, el SIAP es única y exclusivamente del manejo del Estado, de las Mm. instituciones públicas, y todas tienen que, como se dice, manejar el SIAP. ¿Y esto se debe a qué? Justamente como el dinero que manejan es del Estado público, el Estado quiere controlar el gasto de dicho dinero, y es por eso que todos tienen que llevar sí o sí el SIAP, necesariamente. ¿Ya? En cambio, Ya. la diferencia con el SIGA, ¿cuál es? Que el SIGA, a pesar que es un sistema integrado, que también pertenece a las instituciones públicas, no todos lo llevan, ¿ya? No todos lo llevan. Por ejemplo, ¿no? La municipalidad de San Jerónimo no lleva SIGA, pero la municipalidad provincial de Chincheros sí lleva SIGA, ¿ya? Y ustedes me dirán, ¿eso a qué se debe? Que el SIGA, como es, como les dije, es un sistema de gestión, de procedimientos, de documentos, de la parte administrativa. Entonces, más que nada, el SIGA lo que hace es un orden, ¿no? Y como se dice, cuando instalan el SIGA, les da un orden, un procedimiento del trámite documentario. Entonces, no todas las instituciones públicas es por eso que llevan el SIGA, solo algunas. Pero ya con toda la actualidad que se va dando, ya se está queriendo implementar el SIGA en todas las entidades públicas, a igual manera que lo han hecho con el SIAP. ¿Y por qué? Porque se ve mucho que aquellas instituciones públicas que no tienen SIGA no llevan un adecuado orden en sus documentos. Entonces, el Estado quiere, como se dice, que le dé un orden, entonces quieren de una otra manera implementar el SIGA en todas las entidades públicas, ¿ya? Eso es lo que corresponde a qué es el SIAP, cuál es la diferencia con el SIGA, de qué se encarga el SIAP, como les había dicho, se encarga de la administración financiera de los recursos económicos, del manejo del dinero, en qué gastamos el dinero. Eso es lo que se encarga el SIAP, ¿ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿ya cómo vamos con el tema del SIAP? A ver, espero que estén bien. ¿Alguna duda o pregunta que tuvieran? Ya les he dicho, me lo hacen saber o hacen mención, o si no, por chat me hacen las preguntas que quieran correspondientes. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando. Aquí les hago mención, ¿no? Dice, ¿qué es el SIAP? Dice.
Dice, el CIAP SP, esta partecita que ustedes ven que dice SP, dice, ¿por qué le ponen SP? Porque es del sector público. Eso es lo que Público. SP, sector público. Dice, ¿no? El CIAP es un sistema de registro automatizado de las operaciones y el procesamiento de información en línea mediante el registro único de operaciones. Como les había dicho, ¿no? En el CIAP nosotros registramos en qué cosas hemos gastado ese dinero, de qué manera. Si nosotros hemos gastado, en este caso vamos a poner un ejemplo, que nosotros somos un municipio, si nosotros como un municipio hemos comprado, como se dice, fierros para construir ese colegio, entonces yo en el CIAP tengo que registrar esa compra de esos fierros, ¿no? Cosa que así el Estado Y Central, Ministerio de comprometerlo. Economía, ¿perdón? Y hay que comprometerlo, devengarlo. Claro, ese tiene todo un procedimiento. O sea, nosotros, el CIAP, nosotros vamos a registrar. Y ese registro tiene una serie de fases. Y una de las fases es, como haces mención, comprometerlo, devengarlo. Pero eso vamos a verlo más adelante. Pero el CIAP, como le digo, se encarga, como hace mención aquí, de registrar yo el dinero que he gastado. Si he gastado comprando fierros, tengo que registrarlo en el CIAP, esa compra que he gastado en fierros, ¿no? Que comprando fierros. Por eso dice, es el registro automatizado de las operaciones, dice, que se hace mediante un registro único de operaciones. ¿Ya? Dice, en forma alternativa y simultánea relacionadas con la información financiera y presupuestal. ¿Qué es lo que sucede? En el CIAP hay una parte que es financiera y otra presupuestal. ¿A qué llamamos financiera? Cuando es dinero que se tiene en el momento, en el año. ¿Y qué llamamos presupuestal? Cuando es algo tentativo o proyectado, que no es algo real, sino una proyección nada más. Por ejemplo, yo me puedo proyectar que, como se dice, que de aquí a diciembre voy a tener, como se dice, 50 alumnos. Es un ejemplo, una proyección, es una parte presupuestal. Pero mi parte financiera es la real. ¿Qué quiere decir? Que yo ahorita estoy contando o he escuchado solamente algo de 8 o 6 alumnos nomás, decir su nombre, ¿no? Entonces, esa es mi parte financiera. De igual manera sucede en el CIAP. En el CIAP hay una parte financiera y hay una parte presupuestal. La presupuestal es la que proyecta, ¿no? La que se proyecta, la que dice, de aquí a diciembre voy a tener tanto de dinero, dice, ¿no? Y financiera es la que dice, no, ahorita el dinero que se tiene es 10.000 nomás. Y yo en la presupuestal digo, de aquí a diciembre voy a tener 100.000. Eso también sucede así en la parte, lo que es el CIAP, ¿ya? Entonces dice, que se genera en los subsistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad, almacenes y personal, generando información de calidad y en tiempo real. ¿Por qué decimos que es en tiempo real el CIAP? Porque todo lo que yo gaste, así sea por 10 céntimos, yo lo tengo que registrar en el CIAP todos los días, en el momento, ¿ya? Es por eso que dice Profesor, que... una consulta. ¿Sí? Sí, profesora, si tengo 10.000 soles y mi presupuesto, sin caso, si, como sea, no me alcanza, ¿se me puede prestar también? Depende, depende. Porque tú quieres prestarte de qué? ¿Prestarte de un banco o prestarte de dónde? No, por ejemplo, de un proyecto, por ejemplo, lo que está haciendo es pagar a los trabajadores. Y en caso que no alcanza el presupuesto, Ya, y tú quieres prestarte de dónde, pues. por ejemplo, del banco, digamos. Todo, lo vamos a hablar, el banco, todos los bancos están habilitados a dar préstamos a las entidades públicas, pero el que accede mayor es lo que es el Banco de la Nación. Ya, ya. Es el que accede mayor a los préstamos para dar a las entidades públicas, pero el préstamo es igual, igual la entidad pública lo va a tener que pagar mensualmente al banco, así que no es regalo, simplemente es un préstamo, como se dice. Y vamos a hablar más adelante
¿Cuál es la diferencia y el por qué esos préstamos se dan también? Si al final todo el mundo dice, no, la municipalidad se está prestando del Banco de la Nación dinero, ya no creo que lo regrese porque ambos son entidades públicas, dicen. Pero no es Claro, así. Se regresa igual ese préstamo. La municipalidad regresa el dinero, por más que sean ambos entidades públicas, pero lo regresa. No se lo regala, como se dice. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar de ese tema también cuando vamos a agarrar lo que es los rubros. ¿Ya? Entonces sigamos, a ver. Dice, que fluye hacia los órganos y rectores que direccionan las políticas macroeconómicas. Ya dice. Por lo tanto, dice, el CIAP tiene la virtud de integrar a través de la información al gobierno nacional, al gobierno regionales y locales mediante el uso de medios tecnológicos y electrónicos a través de la conectividad y el procesamiento de la información en línea. El CIAP Jóvenes está integrado y relacionado con todas, casi con todas las entidades públicas, ¿no? Y a través, con todas las entidades financieras y todas las entidades del gobierno central. Más que nada, ¿con cuál está integrado? Con la SUNAP, con la SUNAR, está con la RENIEC, está con la OCE, está con el Banco de la Nación. Entonces, cualquier cosita o cualquier problema que nosotros tengamos, al toque, o bien salta en el CIAP, o bien salta en las SUNAPs, en todo eso. Entonces, en el CIAP prácticamente todo lo que tú tienes que registrar, lo tienes que registrar de manera legal, ¿ya? El CIAP, sí, como es un sistema, como se dice, te va a permitir registrar todo lo que tú quieras, pero no te va a decir algunas veces si tú estás registrando bien o si estás registrando mal. Es por eso que ahí viene la persona. Uno tiene que saber qué cosas registrar, qué cosas no registrar y en qué momento. En pocas palabras, uno tiene que saber por qué registra eso en el CIAP, por qué lo hace o por qué lo tiene que hacer. Por eso muchas veces dicen, no, pero el CIAP me permitió hacer eso, pero viene la sanción para uno. Dice, ¿por qué me está sancionando la Contraloría o por qué me está observando si el CIAP me permitió hacer? Es que el CIAP es un sistema, no razona como nosotros, ¿no? Y es donde nosotros, es lo que nosotros tenemos que ir a, como dice, razonar y pensar qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y por qué se está haciendo ese procedimiento en el CIAP, ¿ya? Entonces sigamos, a ver. Ahora, el CIAP Jóvenes, como bien es un sistema integrado, este sistema tiene módulos, ¿ya? Uno de sus módulos es el módulo presupuestario, módulo administrativo, contable, deuda pública y módulo control de planillas. Son los módulos más utilizados. El módulo que nosotros estamos llevando ahora es el módulo administrativo, ¿no es así? Entonces, ajá, el módulo administrativo es el que nosotros vamos a llevar. Entonces, nosotros cuando decimos CIAP, ya tenemos que tener en cuenta que dentro de eso hay varios módulos. Y en cada módulo, lo que se realiza es diferente y el procedimiento también. Cada módulo tiene su uso para diferente procedimiento. ¿Ya? En este caso, nosotros el que estamos realizando es el módulo administrativo. ¿Ya? Este es el módulo que nosotros vamos a empezar. Aquí dice, ¿no? El módulo de deuda, dice. Este módulo de deuda, dice, se encarga, ¿para qué se encarga este módulo de deuda? Para préstamos mediano y largo plazo, préstamos de corto plazo, operaciones de tesorería, concertación de desembolso, programación de pago, administración de deuda. ¿Qué quiere decir esto, joven? Que este módulo de deuda se va a encargar, o el procedimiento que se va a realizar ahí, es cuando una entidad pública, en ese caso el municipio, solicita un préstamo, ¿no? Ya les he dicho que el municipio puede solicitar préstamo al BCP, al Banco de la Nación, pero el Banco de la Nación es el que mayormente le da los préstamos a los municipios. ¿Por qué? Porque es el que le da menos requisitos y menos garantías y a menos tasa de interés, ¿ya? ¿Por qué? Porque los préstamos que pide una municipalidad, por ejemplo, al Banco de la Nación, ¿ya? Siempre lo va a tener que pagar, lo va a pagar mensualmente, ¿ya?
El préstamo que puede pedir una entidad pública, en este caso un municipio, al Banco de la Nación, puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. A largo plazo, ¿cuándo es? Cuando pasa mayor de un año su préstamo de pago. Y a corto plazo, menos de un año. Y mediano, cuando pasa más de los 6 meses. ¿Ya? Entonces, pero ustedes me dirán, ¿por qué una entidad pública, en este caso un municipio, solicita un préstamo, ¿no es así?, al Banco de la Nación? Si al final después le va a tener que pagar mensualmente, así como nosotros pagamos nuestros préstamos, igual ellos también lo pagan mensualmente, ¿no? ¿A qué se debe? Que muchas veces ese préstamo que solicitan al banco, más que nada lo hacen, ¿por qué? Porque quieren, como se dice, de manera inmediata comenzar una obra o comprar una maquinaria, ¿no es así? ¿Qué es lo que sucede? Una entidad pública, en este caso un municipio, para comenzar a hacer una obra, ¿no es así?, tiene que tener un presupuesto o tiene que tener dinero, ¿no es así? Porque supongamos, ¿no? La Municipalidad de San Jerónimo quiere construir un colegio. El colegio le va a costar ya unos 80.000 soles, supongamos, ¿no? Entonces, ¿con qué dinero lo va a construir ese colegio? ¿No es así? Entonces, ellos pueden decir, ¿no? Del dinero que nos llega mensual a las municipalidades, de eso agarramos un poquito y lo destinamos al colegio para poder construirlo. Pero ¿qué sucede, jóvenes? ¿Qué sucede? Que supongamos, ¿no es así?, que a San Jerónimo le llegue mensualmente 50.000 soles de dinero. A ver, ¿hasta ahí vamos bien o cómo vamos? A ver. A ver, si no, a ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? No hay pregunta, creo, ¿no? Ya. Sigamos, a ver. ¿Qué sucede con los municipios que se prestan, como les decía, ¿no? Dinero del Banco de la Nación. Simplemente es para adelantar una obra o comprar una maquinaria. Como les decía, ¿no? A veces la municipalidad, el dinero que les manda el Estado central, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, no les alcanza para hacer una obra. Entonces, simplemente ellos piden el préstamo para adelantar la obra. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? El Estado central, ¿no? El gobierno central, como se llama, ¿no? Y el responsable, el Ministerio de Economía y Finanzas, el dinero que ellos, como se dice, se recolecta mediante los tributos, la SUNAT, IGB, todos esos, ¿ya? Ellos lo reparten a todo el Perú, a todos los municipios, instituciones públicas, solo instituciones públicas del Perú, ¿ya? Y esa repartición de ese dinero, ¿cómo se hace, jóvenes? Se hace de acuerdo a la cantidad de población. ¿Qué quiere decir? El distrito que tenga mayor población recibe un poquito más de dinero que otros, ¿ya? Entonces, el dinero de todos nuestros impuestos o tributos, como se dice, al final va, como se dice, se revierte o regresa a los municipios, ¿ya? De manera mensual. Entonces, nosotros pagamos un tributo, un impuesto, ese dinero va al gobierno central, ¿ya? El gobierno central, después ese dinero que recolecta, lo distribuye en todo el Perú, en todas las entidades públicas. A ver un ratito, su compañera Fiorella le dice, buenas noches, una Banco de la Nación puede otorgar préstamos a los municipios o también las cajas municipales. Ya. A ver, acá su compañera dice si las cajas municipales también pueden otorgar préstamos a los que es a los municipios. Nosotros debemos saber, jóvenes, que las cajas municipales son los dueños o propietarios, como se dice, o dependen de las municipalidades.
Es por eso, no sé, que ustedes han escuchado Caja Municipal Cusco, esa caja pertenece a la Municipalidad de Cusco. Caja Municipal Ica pertenece a la Municipalidad de Ica, ¿ya? Entonces, por esa manera, es muy difícil que una caja pueda dar un préstamo a otra municipalidad, porque mayormente las cajas son propiedades o están relacionadas a las municipalidades. ¿Y a las municipalidades qué? Provinciales, ¿ya? Departamentales. Eso es el funcionamiento. Es por eso que no sé si ustedes habrán visto Caja Huancayo, Caja Piura, porque todos les pertenece a ellos, a las municipalidades, ¿ya? Ahora, sigamos. Como les hacía mención, ¿no? Nosotros pagamos un tributo, un impuesto, un tributo, ¿no es así? Nuestro impuesto, nuestro IGB, todo eso, lo pagamos, el gobierno central lo recibe, el gobierno central los devuelve distribuido para todo el Perú, como se dice, lo distribuye ese dinero. Y el dinero que le da a cada municipio depende de la cantidad de población que tenga ese municipio. Por ejemplo, la municipalidad de Talavera recibe menos dinero que la municipalidad de San Jerónimo. La municipalidad de San Jerónimo recibe más. ¿Y eso a qué se debe? Porque la municipalidad de San Jerónimo tiene mayor población que la municipalidad de Talavera. Pero ustedes me dirán, profesora, pero Talavera es más grande, que no sé. Pero ¿qué sucede? Cuando vienen a hacer sus encuestas, el INEI, o pasan su información de datos, de cuántos nacidos, cuántos muertos, ahí es donde uno, mejor dicho, el Ministerio de Economía y Finanzas, contrasta con esa base de datos y es de ahí donde ellos sacan que San Jerónimo tiene mayor población que Talavera. Y es por eso que San Jerónimo recibe un poco más de dinero que Talavera. ¿No es así? Por ese procedimiento. Entonces, ese dinero que lo distribuyen en todas las municipalidades del Perú, ese dinero, ya, como les he dicho, llega la cantidad de acuerdo a la población que tiene cada municipio, cada distrito, en este caso, ¿no? Y eso, jóvenes, ese dinero que recibe cada distrito, lo recibe de manera mensual. ¿Qué quiere decir? ¿No? El Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno central, en el mes de diciembre, hace su cierre, todo eso, y hace su proyección. Y dice, ¿no? Ya, hemos dividido el dinero todo ya. Para el distrito, supongamos, ¿no? Para el distrito de San Jerónimo van a recibir, en el año van a recibir un ejemplo nomás, ¿no? Dice, al distrito de San Jerónimo le toca un presupuesto para el año, estamos hablando que le va a tocar 12.000 soles, así, chiquitito para que se puedan dar cuenta. Dice, ¿no? El distrito de San Jerónimo va a recibir en el año un presupuesto de 12.000 soles. Al año, 12.000 soles, ya. Pero mensualmente, ¿cuánto va a recibir? Solo va a recibir mensualmente 1.000 soles. ¿Por qué? Porque esos 12.000 lo dividimos entre 12 meses y mensualmente, entonces San Jerónimo solo va a recibir 1.000 soles, ¿ya? Ese es el procedimiento de cómo se distribuye el dinero y cómo reciben los municipios el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya, San Jerónimo para el año va a recibir 12.000 soles, ya. Pero mensualmente recibe 1.000 soles nada más, ¿no? Entonces, de esos 1.000 soles que recibe San Jerónimo, entonces la municipalidad tiene que, como se dice, invertir en obras, hacer obras y también sustentar sus gastos, ¿no? Entonces, de esos 1.000 soles, la municipalidad pues tiene que cubrir su pago de luz, su pago de agua, pago de personal, pues así tiene que hacer obras, tiene que hacer colegios, hacer pistas, todo eso. Y muchas veces ese dinero que les transfieren no les alcanza. Y como no les alcanza, es por eso que sacan un préstamo, ¿no? Entonces, sacan un préstamo y mensualmente ellos van pagando ese préstamo. ¿Ya? Es por eso justamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la otra modalidad también, como se dice, ¿no? Dicen, no, ¿para qué voy a sacar préstamo? Dicen, ¿no? Si no me alcanza, mejor busco financiamiento para hacer esa obra, dicen, ¿no? Pero ¿qué sucede con lo que es el financiamiento, jóvenes? Claro, financiamiento también
puede funcionar, pero como también no, porque buscar un financiamiento es difícil y demora, ¿ya? Y para buscar un financiamiento no te piden solo un documento, sino te dicen, ¿sabes qué? ¿Tú quieres que te financie para construir ese colegio? Ya. Entonces, tienes que tener estos requisitos, ¿no? Y uno de los requisitos que es lo que es el expediente técnico y el perfil, ¿ya? Eran y un expediente técnico más o menos no baja de los 10.000 o 5.000 soles. Y y un perfil, perdón, igual, ¿no? No baja de 10.000 o 5.000 soles. Esos dos documentos los realiza un ingeniero civil en el caso de una construcción de un colegio, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué cuesta tan caro? Como les digo, ese es el mínimo. ¿Por qué? Porque si es un colegio de 3 pisos o de 5 pisos, 4 pisos, con piscina, todo, cuesta más el perfil, cuesta más el expediente también, ¿ya? ¿Y por qué piden cuando buscan financiamiento, por qué piden esos dos documentos que son el expediente y el perfil? Porque esos documentos se encargan de qué cosa, de dar la garantía de la construcción de esa obra. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese perfil, en ese expediente va a decir, ¿no? Este colegio va a ser de 2 pisos, va a tener piscina. En ese expediente, en ese perfil dice, ¿no? Cada columna va a tener 6 fierros de tantas pulgadas, todo eso, ¿no? Entonces se encarga de dar. Y entonces, inclusive en esos documentos dicen, ¿no? Todo este colegio va a costar un aproximado de tanto, dice, ¿no? Entonces, con esos documentos hechos, recién uno puede ir a buscar financiamiento, ¿ya? Pero antes también uno ha tenido que invertir, como les dije, en el expediente, en el perfil, haciendo, y como les he dicho, el costo no es mínimo, no baja de 5 o 10.000 soles. Un expediente y aparte un perfil, ¿no? Ese es en cuanto yo quiero buscar financiamiento. Pero, como digo, ¿no? Si yo no quiero buscar financiamiento, pues como se dice, de repente haciendo un préstamo, ¿no? Pido mi préstamo y voy haciendo mi obra y después pago mensualmente mi préstamo que me he hecho, ¿no? Al banco, ¿no? ¿Es así? Otro también que puede ser, ¿no? Para hacer una obra, como se dice, es a veces cuando te transfieren o te donan dinero, ¿no? Esos son casos excepcionales. O no sé si ustedes mucho habrán escuchado también, a veces vienen los alcaldes y dicen, ya, a partir del lunes comienza a hacer esta obra de pistas y veredas. Y cuando regresan dicen, ¿y cómo van a empezar a hacer la obra de pistas y veredas a partir del lunes? El alcalde se ha comprometido si no hay dinero, dicen. No hay dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya, dicen, hay que sacarnos un préstamo del Banco de la Nación para poder empezar de una vez la obra. Dicen. Eso también hacen, ¿no? Entonces dicen, ya, solicitan un préstamo al Banco de la Nación y ya pueden empezar desde el día lunes a hacer su obra. Ahí, en esos casos, jóvenes, es que, como les digo, por esos motivos, más que nada, las instituciones públicas o los municipios se piden un préstamo, ¿ya? En el Banco de la Nación, más que nada. Los otros bancos también le dan, pero les ponen trabas, les piden más requisitos y les cobran mayor tasa de interés, ¿ya? Entonces, ahora, las entidades públicas, no todas, las que desean pueden pedir un préstamo y las que no, normal también, pueden hacer, como dice, sus obras con el dinero que tienen o con el dinero que le transfieran, ¿ya, jóvenes? Entonces, este módulo de deuda solo se va a utilizar, jóvenes, este módulo de deuda solo se va a utilizar cuando una entidad pública, en este caso un municipio, solicita un préstamo al Banco de la Nación, ahí se va a utilizar el módulo de deuda. Si no solicita al Banco de la Nación ni un préstamo, entonces este módulo de deuda va a estar ahí nomás. Ustedes no lo van a tocar, no le van a ingresar ningún dato, nada. Pero si pide un préstamo, ahí recién van a tener que ustedes ingresar datos al módulo de deuda. ¿Y qué datos se ingresa? Me van a decir de repente. Se ingresa pues el pago de las cuotas mensuales, cuánto van a pagar mensualmente, cuánto va a durar ese préstamo y todo eso. ¿Ya, jóvenes? ¿Y de dónde se va a pagar ese préstamo? ¿Ya? Todo eso.
A ver, sigamos. Ahora, el siguiente módulo que nos corresponde es el módulo contable. Este módulo contable, jóvenes, dice, ¿no? Contabiliza compromisos anuales, ingresos, documentos, notas de contabilidad, estados financieros presupuestales, libros contables y entre otros. Este módulo contable, jóvenes, va a ser exclusivamente, como se dice, para lo que es el cierre contable. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros vamos a registrar, los procedimientos que vamos a hacer de compras, en este caso compra de fierro, cemento, todo lo que vamos a registrar en el CIAP, en este CIAP con comprimir y va a poder hacer el cierre, ¿ya? ¿Y por qué? Me dicen ustedes, porque al momento de hacer el cierre, ellos van a informar, el módulo contable va a informar a Lima, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, cuánto la municipalidad ha gastado en total en ese año, ¿ya? ¿Cuánto ha gastado? Si yo he gastado, como se dice, en un mes fierro, en el siguiente mes otro fierro, después he comprado arena, todo eso, entonces ellos en el módulo contable, yo como dice, lo voy a juntar todo y voy a informar en el cierre contable cuánto es que la municipalidad durante el año ha gastado de dinero. Y si tiene saldo o no tiene saldo de dinero. Entonces yo informo a Lima, al Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF, ¿ya? Ahora, este módulo contable se utiliza de manera, anteriormente se utilizaba de manera trimestral. Los cierres eran trimestrales. ¿Qué quiere decir? Que informábamos cada 3 meses esa municipalidad cuánto ha gastado y cuánto de saldo de dinero tiene. Ahora ya no, ahora se hace mensualmente, los cierres, ¿ya? Ahora, sigamos con el siguiente módulo, que es el módulo planilla. Dice, en este módulo, ¿qué se va a realizar? Registro de personal, RENIEC, registro de contratos, rol de vacaciones, registro de seguros, registro de FP. En este módulo de planilla, jóvenes, es lo que nosotros vamos a registrar a todo nuestro personal que tuviéramos en la municipalidad. A todo nuestro personal que tuviéramos en la municipalidad, ¿no? Tanto sea nombrado, jubilado, pensionista, todo nosotros lo vamos a registrar aquí, en este módulo de planillas, ¿ya? A ver, sigamos. Los dos últimos módulos, que dice el módulo de procesos presupuestarios, que dice, ¿no? ¿De qué se encarga? Modificaciones presupuestales, programación de compromiso anual, priorización de actividades y proyectos, certificación de créditos, creación de nuevas cadenas programáticas, avance físico de metas. En este tema de este módulo presupuestario, este módulo, como ya les había dicho, lo que es en el CIAP se trabaja con la parte de presupuesto y con la parte financiera. El parte presupuesto simplemente es una tentativa, una proyección, es algo no real, jóvenes. A ver, dice, el personal contratado por locación de servicio no es registrado, ¿verdad? Ya. A ver, su compañera acá me hace mención, dice, ¿no? El personal contratado por locación de servicios no es registrado, ¿verdad? Lo que es en personal de planilla, lo que es en el módulo de planilla, tienen que ir inclusive hasta ese tipo de contratos, ¿ya? Y más aún, sabiendo que ese tipo de locación de contratos ya inclusive hasta ya están prohibiéndolo, lo que es en la ley de servir. ¿No es así? La ley de servir más o menos te minimiza, ¿no? Casi te prohíbe que haya lo que es locación de servicios y quiere que haya los contratos por CAS, ¿no? Y lo que es en el módulo de planilla, uno hasta inclusive, si tú quieres un mayor control y orden, hasta los de locación tienen que ir ahí. Es por eso que hace en mención los registros por contratos, ¿ya? Ahora, sigamos. Como les decía, ¿no? En el CIAP está la parte financiera y presupuestaria. La parte presupuestaria solamente es tentativa, proyección, como se dice, ficticia. Y la parte financiera es lo que tengo, lo real en el momento, ¿ya? Es por eso que en este módulo
presupuestario se trabaja con la parte de lo que es el presupuesto, ¿ya? La proyección, lo que yo tengo o cuánto voy a recibir, cuánto, cómo es, ¿no? Entonces, yo en base a esto tengo que proyectarme. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo gastar más de lo que no tengo. Por ejemplo, si yo tengo 10 soles en mi cartera, no voy a ir pues al mercado y a comprarme, como se dice, un pollo de 15 soles, ¿no? Porque si solamente tengo 10 soles en mi cartera, entonces yo no puedo gastar más de lo que no tenga, ¿no? Entonces, mi proyección mía o mi presupuesto es 10 soles y no puedo gastar o comprar un pollo de 15 porque no lo tengo, ¿no? Igual manera, en mi módulo presupuestario, ahí me dicen, ¿no? Tú tienes para el año, como seguíamos como este ejemplo, 12,000 soles, pero para el mes solo tienes 1,000 soles, ¿ah? Me dice así mi módulo presupuestario. Entonces, yo todos mis demás compras tengo que decir, ya, mi módulo presupuestario dice que para el año tengo 12, pero para el mes solo tengo 1,000, dice, ¿no? Entonces yo no puedo gastar más de 1,000 soles, porque mi módulo presupuestario así lo está mandando. No puedo gastar más de eso. Entonces, todo se ve en el módulo presupuestario, ¿ya? Así es lo que trabaja el módulo presupuestario. Y si el módulo presupuestario dice que tengo ese monto, no puedo gastar más, ¿no? Entonces, al momento de hacer yo mis gastos, no puedo pasar más de 1,000 soles, como dice mi módulo presupuestario. ¿Y en dónde yo voy a hacer mis gastos? Justamente en este módulo, en el módulo administrativo, ¿ya? En este módulo administrativo es lo que yo voy a gastar hasta 1,000 soles, no más de 1,000 soles, porque el módulo presupuestario ya me dijo que no tengo más de esa cantidad, ¿ya? Entonces, en este módulo administrativo, el que vamos a desarrollar nosotros también, ¿qué es lo que se hace? Certificación, compromiso anual, registros de ingresos, gastos, calendario de pagos, rendiciones de cuenta, conciliaciones bancarias, ¿no? Entre otros. En este módulo administrativo, lo que nosotros vamos a hacer es, como se dice, el gasto, vamos a gastar, vamos a hacer la parte financiera. El módulo administrativo es la parte financiera y el módulo presupuestario es la parte presupuestal del CIAP, ¿ya? Estos dos. Entonces, este administrativo trabaja en base al presupuestario, ¿ya? Este administrativo trabaja en base al presupuestario. ¿Qué quiere decir? Si el presupuesto me dice, como les he dicho, que solo tengo 1,000, entonces el administrativo solo tiene que gastar hasta 1,000 o menos de 1,000. Más de 1,000 no puede. ¿Ya? En eso es. A ver, jóvenes, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta que tuvieran, por favor, para seguir avanzando? Nada, profesora, todo está correcto. A ver, de repente muy rápido, muy lento, no sé, den sus sugerencias, o está bien, dinámica la clase, consulten, pregunten, ya les he dicho con confianza. Profesora, disculpa. Sí, por mí está bien. Los presupuestos, las instituciones públicas que recaudan directamente los dineros, ¿en eso también lo manejan mediante el CIAF o de otro programa? También maneja el CIAP. Y ahí vamos a seguir avanzando y vamos a ver cómo lo maneja el CIAP, ese presupuesto. Ya. ¿Ya? Ya. Y entonces, otra duda, otra pregunta no hubiera, ¿no? Ya, jóvenes, a ver, No, sigamos entonces. A ver, ¿sí? ¿No? Ya, sigamos. A ver. Ahora aquí tenemos lo que es la tabla de operaciones. ¿Se acuerdan que cuando hemos dicho que el CIAP era un registro de operaciones? ¿No es así? Entonces, ese registro de operaciones es esta tabla de operaciones. ¿Ya? Esa tabla de operaciones funciona de la siguiente manera. Dice, ¿no?
El ciclo más la fase, más el tipo de operación, más el clasificador, va a dar una tabla de operaciones. En el CIAP, jóvenes, todo lo que ustedes ingresan al CIAP, todo va a ser numeritos o letritas, pero cada número y cada letra tienen significado diferente. Muchas veces, el número o la letra va a ser la misma, pero el significado va a ser diferente. Es por eso que nosotros en el CIAP tenemos que tener muy bien y como se dice, y hablar correctamente como es. Y yo les voy a hacer un ejemplo en por qué me refiero a eso. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, ¿no es así? Acá nosotros decimos, ¿no? Hemos dicho que ciclo más fase, ¿no es así como era el ciclo más fase, más tipo de operación, hace, más clasificador, hace lo que es una tabla de operaciones, ¿ya? Nosotros, para comenzar, lo primero, el ciclo, lo que es para comenzar, el ciclo tiene son dos ciclos que existen, un ciclo de gasto y un ciclo de ingreso, ¿ya? En el CIAP, los únicos ciclos que van a encontrar son de gastos y de ingresos, nada más, son dos. Entonces, cuando yo hablo ciclo, entonces automáticamente debo saber, ya, gasto-ingreso estamos hablando. Eso es el ciclo. Muchas veces confunden, dicen fase, gasto-ingreso, pero no es así. La fase no es el gasto y el ingreso. Eso, gasto-ingreso son ciclos, ¿ya? Y ahora, dentro de estos ciclos, cada uno tiene fases. Dentro del ciclo de gastos encontramos la fase de certificación, fase de compromiso anual, fase de compromiso, fase de girado, fase de pagado y fase de rendido, ¿ya? Entonces, nosotros, haciendo un recuento, decimos, ¿no? Ciclo solo son dos, gasto e ingreso. Dentro del ciclo de gasto se encuentran las fases, certificación, compromiso anual, compromiso devengado, girado, pagado y rendido, ¿ya? Y en el ciclo de ingreso encontramos la fase determinado y recaudado. Entonces, yo al momento de expresarme, de hablar y de hacer mención, tengo que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Si me hablan de fase, ya, fase, ya. ¿Pero fase de qué? ¿De ingresos o de gastos? ¿No? Si me hablan de ciclo, ya, o bien es ingreso o bien es gasto. En eso tengo yo que tener cuidado. ¿Ya, jóvenes? Ahora, sigamos, a ver. Ahora, nosotros vamos a agarrar lo que es aquí, esto lo que es certificación, compromiso anual, compromiso mensual, devengado, girado y pagado. Estas fases pertenecen al ciclo de gastos, ¿no es así? Ahora, nosotros, la certificación, estas fases que encontramos aquí, perdón, en la anterior, a ver, estas fases que hemos hecho mención, certificación, compromiso, anual, compromiso devengado, girado, pagado, rendido. Estas fases los vamos a registrar en el CIAP, junto con el ciclo. De igual manera, vamos a registrar en el CIAP el ciclo de ingreso con la fase determinada y recaudada. Estas cositas que nosotros estamos haciendo aquí, lo vamos a registrar en el CIAP y tenemos que saber el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a ingresar al CIAP, lo primero que tengo que escoger es ciclo. Y cuando yo escojo ciclo, tengo que escoger uno de los dos, el ciclo de gasto o el ciclo de ingreso. Después que escoge el ciclo, tengo que comenzar a escoger las fases. Y las fases tengo que escogerla en el orden que está. O sea, ¿qué quiere decir? Primero certificado, después compromiso y así. Yo no puedo escoger primero la fase de devengado porque me acordé de esa fase, no. Sino tengo que escoger en el orden en que está. Tanto para gasto como para ingreso, en el orden en que está, yo tengo que escogerlo al momento que voy a ir al CIAP a ingresarlo. ¿Ya?
en ese orden que tengo que yo que ingresar. Ahora, nosotros, la fase, lo que corresponde a la certificación, ¿de qué se encarga esa fase de certificación? Dice, es el acto administrativo donde se constata que existen los créditos presupuestarios para atender las obligaciones durante el año fiscal. La certificación, ¿qué quiere decir? Que con esa certificación, yo que estoy ingresando al CIAF, o sea, ingreso al CIAF mis datos y voy a hacer la certificación, estoy garantizando que sí hay dinero para pagar esa compra. ¿Ya? Porque no sé si muchas veces habrán escuchado que dicen, ¿no? Ay, no, yo al municipio no le vendo porque muchos se demoran en pagarme, porque no me pagan, muchos se demoran, me dicen después te pago, o no, no le doy al municipio porque no, me dicen, no sé si tendrá dinero. Entonces, al momento que uno hace la certificación, uno ya está dando la garantía que sí hay dinero para pagar esa compra. ¿Ya? Uno está garantizando que hay dinero, ¿no? Entonces ya cuando uno viene, pues el proveedor, el responsable le dirá, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No, sí tenemos dinero para pagarte, mira, acá tengo la certificación que sí hay dinero para poder pagarte lo que me vas a vender, le dice, ¿no? Entonces de eso es lo que se encarga la certificación. El compromiso anual, dice, afectación presupuestaria anual con cargo a los montos aprobados por la certificación. ¿Qué quiere decir? Que yo acá todo lo que he comprado lo voy a programar, el pago, ¿ya? Lo voy a programar el pago de todo lo que he comprado aquí en la certificación. Si yo en la certificación compré 1,000, aquí en el compromiso anual voy a comprometer todo el pago, los 1,000 soles, para pagar de manera total. Pero si yo de repente acá he comprado 1,000, pero me han dicho, no, solamente le vas a pagar la mitad primero, que son 500, entonces el compromiso anual, como se dice, solo lo voy a hacer por los 500 nada más, ¿ya? Ahora, el compromiso mensual dice, afectación parcial con cargo a los montos aprobados en el compromiso anual. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá he dicho que solo le voy a pagar 500 la mitad, entonces en el compromiso mensual, cuando ya le tenga el momento que pagar, también le voy a decir, sí, solo 500 se te va a pagar. En el devengado, ¿qué dice en el devengado? Dice, acto donde se reconoce la obligación de pago formal, bien atendido o servicio realizado. ¿Qué quiere decir? Después que yo le haya dicho al proveedor que me vende los fierros, sí, acá tengo la certificación que te voy a pagar, que esto, que el otro, él me haya entregado mis materiales, todo, entonces ya yo recién, y me den su recibo, recién yo voy a hacer el devengado, ¿ya? Y el girado o pagado, dice, pago de gastos devengados con recursos públicos. El girado ya va a ser, pues en el momento que ya el producto, o sea, el que yo quiero, todo eso, yo prosigo a hacer el girado del cheque o la transferencia en depósito en su cuenta. ¿Por qué? Porque antes se pagaba mediante cheques, ¿no es así? Ahora con la nueva ley que están saliendo todo de hace más o menos 3 años, todo pago es directo a su cuenta bancaria o por CCI, lo que llamamos, ¿no? ¿Ya? Código de cuenta única, ¿no? Por su CCI. Todo pago es de frente a su CCI. Y nosotros tenemos que saber que el CCI, el número del CCI es diferente al número de cuenta. No es el mismo, ¿ya? Entonces, todos los pagos en su totalidad y casi por lo general se hacen al CCI. ¿Todavía se siguen girando cheques? Sí, se siguen girando cheques, pero ya muy poco, mucho menos, como les decía, con la ley que ha salido hace 3 años. Ahora, el pagado, como se dice, esa fase se genera de manera automática. ¿En qué momento? Cuando es de un cheque, del momento que la persona ha ido al banco y ha cobrado el cheque, recién se genera de manera automática en el CIAP el pagado. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el CIAP aparece esa fase pagado automático en el momento que se cobre el cheque. En el momento que cobran el cheque. Pero si ese cheque no ha sido cobrado en el banco y todavía lo tiene el proveedor en su mano, entonces en el CIAP no va a aparecer la fase pagada. ¿Ya? Entonces, ahora,
también quiero hacerles mención, jóvenes, que para nosotros poder ir al CIAP y ingresar todas estas fases, como se dice, antes es necesario tener los documentos que sustenten. ¿Por qué? Porque en el CIAP se ingresa todo lo que existe en base a los documentos, al sustento documentario. ¿Ya? Al sustento documentario. En base a eso es lo que se registra. ¿Ya? Entonces, yo no puedo ir al CIAP y hacer todas estas fases si no tengo los documentos sustentatorios que sustenten cada una de esas fases. ¿Ya? Cada una de esas fases. Es por eso que no sé si muchos habrán escuchado, ¿no? Que dicen, no, oye, ¿sabes qué? Un favor, ve avanzándomelo, pues, o ve haciéndomelo en el sistema, después regularizas, dice. ¿Después regularizas qué? La sustentación documentaria. Pero en sí eso está mal. Primero la documentación sustentaria y después ingresa al sistema. ¿Ya? Ahora, esta documentación que sustenta estas fases, ¿cuáles son? Como se dice. En el caso de una compra de los fierros, primero, el requerimiento. ¿No es así? Que el requerimiento, ¿qué quiere decir? Que quién está pidiendo ese fierro. ¿Quién lo está pidiendo? Entonces tiene que haber un documento donde indique quién pide ese fierro, cuánto pide, el tamaño, la cantidad, el color, qué sé yo, ¿no? Tiene que haber un documento. Después de eso, ¿qué tienen que ver? Cotizaciones. Claro, dependiendo la cantidad que se compra. ¿Es así? ¿Por qué? Si yo hago una compra, como se dice, que corresponde a menor a 8 UITs, ¿no es así? Entonces, si mi compra es menor a 8 UITs, entonces yo solamente lo único que hago es cotizaciones. Pero si mi compra es mayor a 8 UITs, lo tengo que hacer mediante procesos de selección. ¿No es así? Estamos hablando que la UIT para este año es 4.300, ¿no es así? Si yo saco 4.300 por 8, estamos hablando de ¿cuánto? Algo de 30 y tantos, ¿no es así? De 30 y tantos mil. Entonces, si mi compra de mi fierro cuesta menos que eso, entonces yo lo que voy a proceder es hacer mis cotizaciones. Mis cotizaciones, que son 3 cotizaciones como mínimo, ¿no es así? Y las cotizaciones constan, ¿no es así? En ir a cada proveedor o a cada su fierro que me va a vender, ¿no? Y de ahí yo tengo que escoger la que mejor me convenga y la que se ajuste a mis características que me están pidiendo, ¿ya? Una vez que yo haga las cotizaciones, ahí pues tengo que ir y decir, ¿no? ¿Sabes qué? Denme la certificación para que pueda, para saber si tienen dinero para comprar ese fierro, ¿no? Entonces, ahí nos dan la certificación. La primera fase lo hacen hasta ahí. Entonces, para yo hacer la certificación, esta primera fase de certificación, ¿qué documentos tengo que tener primero? El requerimiento, las cotizaciones, si es menor a 8 ITs, y si es mayor a 8 ITs, van a hacer un proceso de selección y de igual manera, solo con eso recién sale lo que es la certificación. Entonces, hasta ahí, para yo hacer mi certificación en el CIAP, esta primera fase yo tengo que tener esos documentos. Después de eso, se prosigue, ¿qué se hace? La orden de compra, ¿no es así? Que con la orden de compra, el proveedor, solo con la orden de compra, el proveedor puede traer el producto al almacén de la municipalidad, ¿no? Después de eso, entra al almacén los fierros, ¿con qué? Con una NEA, una nota de entrada al almacén, es una NEA, ¿no? Entra al almacén, todo, el almacenero da la garantía que sí, que el fierro que ha traído es de las características que han pedido en el requerimiento, ¿no? Entonces, el almacén da el visto bueno que sí, ¿no? Después del almacén, ya el proveedor gira su factura, su boleta, entonces comienzan a hacer lo que es el compromiso mensual
y el compromiso mensual y el devengado, ¿no? Después de eso del devengado, el almacenero distribuye lo que es, donde los que han pedido el fierro, pues lo da, y después de eso sale lo que es, ¿cómo se llama? El girado, le giran el cheque o le transfieren a su CCI, ¿no es así? Ahora, para que el almacenero entregue esos fierros a la persona que lo ha pedido, que ha hecho el requerimiento, lo hace pues con una pecosa, ¿no? Con un pedido de comprobante de salida. Y toda esa documentación que les he hablado tiene que estar ahí para reflejar este procedimiento del CIAP. ¿Ya? De esa manera se procede a realizar. Ahora, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta que tuvieran para seguir avanzando? A ver. Está correcto, profesora. Está todo conforme. Ya no hay más dudas, más preguntas, ¿no? A ver. Profesora, disculpa, para poder yo buscar mi proveedor, ¿yo puedo escogerlo o cuál es el procedimiento para yo poder buscar a un proveedor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta compra de los fierros. Supongamos que yo voy a comprar fierros, yo soy municipio, voy a comprar los fierros para hacer ese colegio. Los fierros voy a comprar, más o menos, ya 50 fierros, no sé, y esos 50 fierros me va a costar 20.000 soles, por ejemplo. ¿Es así? Entonces, la encargada de realizar esto es la oficina de logística, con la subárea de adquisiciones, ¿no? Entonces, esa área lo que va a ir, junto con lo que es el responsable de cotización, va a ir, ¿qué cosa? Va a decir, ¿no? Ya, primero, lo usual que suelen hacer, ¿qué sucede? Que suelen ir a las tiendas más grandes. ¿Para qué? Para que le den a un menor precio y más rápido los puedan atender. Entonces, ¿qué sucede? Puedes ir y dejar a las tiendas más grandes tu cotización, y ellos lo cotizan, o si no, puedes invitar, ¿me entiendes? Invitar libremente y te llegan las cotizaciones a sobre cerrado, también puede ser, a tu persona, como se dice. Si tú deseas, como se dice, lo puedes llevar a cada tienda que tú creas conveniente, ¿no? O sea, profesora, supongamos que yo soy el jefe de logística, yo ¿Ya? puedo ir a diferentes empresas y hacer mi cotización yo mismo. Por lo general, como se dice, cuando uno va a su cotización, les entrega una hojita Ya. le entregan a la empresa y le dicen, ¿sabes qué? Estoy requiriendo de 50 fierros, este tamaño, estas pulgadas. Un favor, dame tu cotización. Entonces, ellos se encargan de llenar todo ese documento y lo tienen que firmar el representante de la tienda, ¿no? Y recién tú recoges tu cotización. Entonces, de igual manera, ¿no? Vas a otra y le entregas así, o si no, le dejas a cada una y después al día siguiente te lo traen, te lo mandan y todo eso. Pero es por eso que muchas veces dicen, ¿no? Que las cotizaciones están, como se dice, dirigidas, todo eso, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque justamente ese es un procedimiento que se ha dado así. Pero como se dice, con estas leyes que están saliendo ahora último, ya, por ejemplo, ¿no? Para evitar mucho las cotizaciones, ¿qué están haciendo ahora? Porque, como les he dicho, ¿no? Ustedes hacen la cotización cuando su compra es menor a 8 UITs, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando su compra es menor a 8 UITs? Por ejemplo, ¿no? Ya, sí, es menor a 8 UITs, ya, entonces solo tengo que hacer cotización. Pero supongamos que esa compra no sea de fierros, sino por papel bond. Entonces, ahí entra otra ley que se llama Perú Compras. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el Perú Compras? El Perú Compras es similar a lo que es el proceso de selección que nos dicen, ¿no? Sino que, ¿qué nos dice el Perú Compras? El Perú Compras nos dice, si tú compras menos de 8 UITs o más de 8 UITs, pero que sean estos productos, entonces no me vas a hacer por cotización, sino de frente me vas a hacer en el aplicativo de Perú Compras.
o en este caso convenio marco, lo que se llama. ¿Me entiende? Entonces, de una u otra manera, ya el Estado ha visto que las cotizaciones están un poco dirigidas, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Han puesto otra modalidad de control o otra modalidad de que no haya tanta corrupción en lo que es en las cotizaciones, ¿no? Y es el Perú Compras. Entonces, en el Perú Compras, que con el convenio marco hay un listado, ¿no? De todos los productos. En su mayoría están todos los que son útiles de escritorio. Están papel, bond. Entonces, si yo, municipio, quiero comprar papel bond, no es así, pero voy a comprar papel bond por un monto de 10.000 soles, 10.000 soles no pasa las 8 UITs. Entonces, ¿puedo hacer cotización? Eso era antes. Pero ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? No hago cotización, sino de frente lo pongo a Perú Compras, ¿no? A convenio marco, y automáticamente en ese convenio marco, ¿qué es lo que pasa? Que ya tú no ves al proveedor. Tú no ves al proveedor, sino mediante sistema, el proveedor de frente se enlaza contigo. Y ¿cómo se llama? Y puede ser no solo los proveedores de la zona, sino nacionales también. Es casi similar a los procesos de selecciones. ¿Por qué? Porque los procesos de selección, cuando son compras mayor a 8 UITs, como les había dicho, llevan lo que es proceso de selección. ¿Qué quiere decir? Si mi fierro yo voy a comprar por un monto de 80.000, entonces tiene que entrar al proceso de selección. ¿Es así? Entonces, cuando yo entro a un proceso de selección, el responsable, que es logística, tiene que hacer las bases, ¿no? Hace las bases y ahí, de igual manera, lo suben a un sistema y de ahí se presenta a cualquier proveedor a nivel nacional. Y ya la persona que va a comprar ese fierro no sabe, pues, qué proveedor es, como para poder dirigirlo y toda esa cosa, ¿no? De igual manera, casi similar es el convenio marco, pero solamente que el convenio marco funciona para ciertos productos y no importa el precio que sea, si es 10.000, 20.000, 80.000, no importa. Si es ese producto, ya tiene que ir a convenio marco. Esa es la diferencia. A ver, hasta ahí, ¿cómo vamos? Sí, muchas gracias. Tenía esa duda, maestra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más que tuvieran para seguir avanzando, jóvenes? Ninguna, profesora. Ya, a ver, sigamos avanzando entonces. ¿Ya? A ver. Entonces, jóvenes, ahora lo que nos corresponde hacer lo que son tipos de operaciones. Aquí en tipo de operaciones, jóvenes, ¿qué quiere decir esto? Este tipo de operaciones va a trabajar bastante con lo que es dependiendo su ciclo. ¿Qué quiere decir? Hemos dicho, acuérdense, ¿no es así? Hemos dicho que nosotros teníamos ciclos, ¿no es así? Teníamos ciclos. En esos ciclos teníamos 2 ciclos. Ciclo y bases. Ajá, ciclo, teníamos, ¿de qué? Base. Gasto, y el otro ciclo, Ingreso. y el otro ciclo de ingresos, ¿no es así? Ingreso. Ahora, dentro de estos ciclos, ¿qué íbamos a tener? Fases, ¿no es así? Teníamos fases. Teníamos las fases. Y las fases del gasto, ¿cuál era? Certificado, compromiso devengado, compromiso anual, compromiso mensual, devengado, girado, pagado y rendido, ¿no? Y teníamos más. Uy, ya, bueno. Y dentro de los gastos teníamos lo que es los ingresos determinados y recaudados. Entonces, estos tipos de operaciones va a trabajar bastante ¿con qué? Con lo que son ciclos, ¿ya? Con lo que es ciclo. Con eso es lo que va a trabajar lo que es
bastante lo que va a trabajar. ¿Ya? Acá gasto. Acá ingreso. ¿Ya? Entonces, estos tipos de operación, jóvenes, van a trabajar bastante con lo que es nuestro ciclo de gasto-ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el tipo de operación A, que se llama encargo interno, ¿para qué sirve? Sirve para entregar dinero, dice, con cargo a rendir cuentas al personal de la entidad. Este tipo de operación va a trabajar con el ciclo de gasto. ¿Ya? Este tipo de operación AV, que se llama encargo interno para viáticos, acá en su descripción dice ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Dice entregar dinero a personal de la entidad con cargo a rendir cuentas por viáticos. Este también va a trabajar con lo que es gastos. ¿Ya? Todititos, jóvenes, excepto desde aquí lo que ustedes ven del ingreso sin clasificador hasta IGB rebajas, esos seis tipos de operación son los únicos que van a trabajar con el ciclo de ingresos. Todos los demás trabajan con el ciclo de gastos. ¿Ya? Les repito, los 6 últimos son los únicos tipos de operación que van a trabajar con el ciclo de ingresos. Todos los demás con gastos. ¿Qué quiere decir? Tipo de operación YC, tipo de operación IG, tipo de operación Y, tipo de operación YF, tipo de operación YT, tipo de operación YV. Esos 6 van a trabajar con el ciclo de ingresos. Todo lo demás trabajan con el ciclo de gastos, jóvenes. ¿Ya? Esos, como les he dicho, estos son los tipos de operaciones, estos son su nombre, y este es para qué sirve. ¿Ya? Entonces, como se han podido dar cuenta, para el ciclo de gastos hay más tipos de operaciones, ¿no? Entonces, cuando yo esté en el CIAP, automáticamente tengo que saber, ¿no? Yo estoy haciendo ¿qué ciclo? ¿Gastos o ingresos? Ah, si estoy haciendo ciclo de ingresos, entonces me tengo que dar cuenta que voy a trabajar con los tipos de operaciones de ingresos, que son solo 6. Si yo estoy trabajando con el ciclo de gastos, allá tiene que ser tipo de operación, los de gasto nada más. ¿Y cuáles pueden ser? A, V, C, O, N, O, G, O, N, RC, CD, TF, S, SD, S. Esos, ¿ya? Entonces yo tengo que tener concordancia también y correlación. ¿Ya? Tengo que saber, no vaya a ser como se dice, que les ponga el ejercicio, ya, trabajenme con el ciclo de ingresos y me agarren el tipo de operación de gastos, un tipo A o tipo AV o tipo C, entonces ahí está mal. Si yo les he dicho ciclo de ingresos, no pueden trabajar con el tipo de operación C, porque este tipo de operación C es para el ciclo de gastos, ¿ya? Entonces, eso tienen que tener consideración y estar pendiente. Este tipo de operación A, como dicen, ¿no? Encargo interno se encarga para la entrega de dinero a rendir, cuentas del personal de la entidad, no incluye viáticos. Estos cargos internos son los famosos que sacan, pues, por ejemplo, ¿no? Dicen, para festejar algo, ¿no? Hay que sacar y después rendimos, ¿no? Ahí sacan de esa manera, ¿no? O dicen, ¿no? Otro, el AV, dice, encargo interno para viáticos. Este tipo de operación se utiliza cuando, como se le va a dar un viático a un trabajador o una persona de la entidad pública, ¿no? Ustedes saben que un viático se da a un trabajador de la entidad pública que trabaje ahí,
es así, que tenga vínculo laboral, ¿ya? Y ustedes saben que todo viático siempre se rinde. De igual, el encargo interno también se rinde, el viático también se rinde. ¿Por qué? Porque tienen que rendir el dinero en que han gastado, ¿ya? En que han gastado. Y mayormente esa rendición es un sustento con comprobantes de pago, en este caso boletas, facturas, recibos por honorarios, tickets, qué sé yo, ¿ya? Y si no hubiera en esos casos esos comprobantes de pagos, está permitida una declaración jurada, pero hasta por un monto mínimo. ¿Es así? De 350 no debe pasar una rendición, una declaración jurada, ¿ya? Ahora, el tipo de operación C, que dice gastos, fondos fijos para caja chica, eso es lo que suele en las entidades públicas dicen, ¿no? Ya sabes que quiero una caja chica para gastar, ¿no? La caja chica, ¿de en qué se usa? Como se dice, ¿no? Gastos menudos. ¿Menudos a qué me refiero? A que no pasen de los 100 soles. Gastos imprevistos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un papel, voy a comprar papel bond con caja chica, no puede ser, pues porque eso no es un imprevisto. ¿No es así? Por ejemplo, se ha fallecido un ramillete de flores, qué sé yo, ese es un imprevisto, ¿no? Es algo que no estaba previsto. Pero mi papel bond, si se me ha acabado, he tenido que proyectarme o pedir más. ¿No es así? Eso no es un imprevisto. Es por eso que con la caja chica no se puede comprar todas las cosas. ¿Ya? No todo lo que tú quieras se puede comprar, sino solo lo que son imprevistos, nada más. A ver. A ver, acá, a ver, vamos a ver, otro, dice sus compañeros, a ver, contar una consulta cuando el orden ya está en la fase certificado convencional mensual de vengado y en la fase giro no cuento con saldo para realizar el pago, ¿en qué casos puede pasar eso? Porque muchas veces ocurre certificación de RDR. Ah, ya. ¿Qué sucede, jóvenes? Acá su compañero Wilman dice, ¿no? Muchas veces ya tienen un pago que han hecho, mejor dicho, una compra que han hecho, ya la tienen hasta la fase de devengado. O sea que ya tienen la certificación, compromiso anual, compromiso mensual, devengado, todo ha pasado ok. Pero al momento de hacer, ¿no? Y muchas veces no les permite, dice, ¿y a qué se debe? Y muchas veces esto les pasa, ¿por qué dicen? En RDR le pasa. RDR es un rubro, ¿no es así? ¿Ya? Ahora, ¿por qué mucho le pasa esto? Porque esto mucho tiene que ver en qué casos. En el caso que les he dicho presupuestal y financiero. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho en el tema presupuestal y financiero. ¿Qué quiere decir ahí? Que muchas veces como se dice, ellos han visto que en el RDR tenían, como se dice, ¿no? Tenían los 12,000 soles, pero no han visto mensualmente cuánto tenían nomás 1,000 soles y se han pasado. Y cuando han hecho el girado, han querido hacer la última fase de girado, ahí les ha aparecido el error. ¿Por qué? Porque no tenían dinero. Dinero no tenían en la cuenta. Es por eso que pasa ese error. Porque es por eso que se dice, jóvenes, que el tema presupuestal con el tema financiero tienen que ir de la mano, parejo. ¿Ya? Parejo. No puede ir disparejo, sino tiene que ir parejo. Lo que les ha pasado y lo que les he dicho, ¿no? Del tema presupuestal y financiero. Han dicho, no, yo en RDR tengo 12,000 para el año, tengo 12,000, pero no han visto que mensualmente solo tenían 1,000 y al momento que han querido girar, les ha dicho, no puedes girar porque en este mes ya giraste los 1,000 soles, no tienes más para girar, tienes que esperar hasta el siguiente mes para que gires, ¿no? Y más cuando es RDR, cuando depende de lo que uno recauda y deposita en una cuenta. Y ahí más adelante vamos a hablar de lo que es los rubros de RDR y por qué sucede en su gran mayoría en esos casos. Y en esos casos todavía hay que tener cuidado, jóvenes, porque cuando es RDR y tú, como se dice, giras o inclusive das un cheque y que no tiene fondos, hasta te cierran la cuenta. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar de eso. Ahora su compañera Fiorella dice, contadora, solo, ¿qué cosas contempla
la compra de caja chica. Como les había hecho mención, jóvenes, lo que es la compra de caja chica, como les había dicho, solo contempla lo que va a ser correspondiente a los imprevistos y gastos menudos. Como dice, yo no puedo comprar, pues, como se dice, una cosa que va a costar más de, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué puede ser? Por ejemplo, toallas, ¿no? O jabón líquido, ¿ya? Jabón líquido, en este tiempo mascarillas, las mascarillas, ¿no? Si yo, las mascarillas, como se dice, ya, un imprevisto, una mascarilla se rompió, necesitan una nomás, ¿no es así? Pero una mascarilla cuesta más de 100 soles, supongamos el ejemplo, yo no puedo comprar. En caja chica tú puedes comprar cosas que cuesten menos de 100 soles. Primer requisito que tiene que costar menos, que tiene que ser, como se dice, una compra imprevista. Eso es lo primordial en caja chica, como les había dicho, ¿no? En caso alguien se muere, le quiero mandar un ramo de flores o qué sé yo, ya pues el ramo de flores no va a costar más de 100 soles, lo justo costará 30 soles, ¿no? Y como se dice, imprevista, ¿por qué? Porque nadie pensaba que se iba a morir, como se dice, ¿no? Entonces es un imprevisto. La caja chica funciona así. Tiene que ser compras imprevistas y que no pase de los 100 soles. Por eso le decía, yo quiero comprar papel bond, no puede ser, pues, si supongamos, ¿no? Se terminó mi papel bond, quiero comprar papel bond, 2 paquetes o 1 millar, ¿cuánto cuesta? 40 soles, ya, no pasa de los 100 soles. Está bien, es uno de los requisitos de caja chica, ¿no? No pasa de 100 soles, pero el papel bond no es una compra, como se dice, imprevista. ¿Por qué? Porque si se suponía que yo tenía que ver que si mi papel bond se estaba acabando, tenía que ya irlo pidiendo, ¿no es así? No es una compra imprevista el papel bond. ¿Cumple con uno de los requisitos de la caja chica? Sí cumple, porque cuesta menos que 100 soles. Pero una compra imprevista no es el papel bond, porque como les había dicho, si yo veo que mi papel bond se está acabando, ya tengo que ir pidiendo, ¿no? No tengo que esperar a que se acabe para comprarlo con caja chica, no. No se compra papel bond con caja chica. Ya, jóvenes, a ver. La administración de caja chica de las obras tienen el mismo monto máximo 1000 soles. A ver. Jóvenes, en su gran mayoría se da siempre y cuando haya una directiva interna de lo que es para el manejo de caja chicas. ¿Por qué? Porque la caja chica, jóvenes, mayormente es para el funcionamiento administrativo de la entidad pública. Pero sí suelen hacer, ¿qué cosa? Que algunas obras piden su caja chica. ¿No es así? Piden su caja chica. ¿Ya? Y cuando es eso, como se dice, se les da, ¿por qué? Porque hay un reglamento interno que se llama Directiva de Caja Chica, donde ahí establece que sí se les puede dar a las obras una caja chica. Y ahí en esa directiva establece inclusive el monto, si es 100 soles o más o menos. ¿Ya? Pero como se dice, la ley máxima de caja chica indica que solo la caja chica es para la función administrativa pública. Y cuando a veces nosotros somos peruanos, como siempre, y a veces queremos, como se dice, sacar la vuelta o hacer, qué sé yo, ayudar, sacamos las famosas directivas. Y las directivas las saca cada entidad pública para su uso interno de ellos. Y en esas directivas, como se dice, suelen hacer directivas de caja chica y ahí ponen, se les puede dar caja chica a las obras ahí, previo eso. Solo así se les da caja chica a las obras, cuando existe una directiva de caja chicas en la entidad pública. ¿Ya? A ver. Sigamos, a ver, dice el contrario. Buenas noches. En caso de encargo interno, ¿hasta qué monto se puede dar? ¿Cuál es el tope? A ver, el encargo interno, jóvenes, en sí no tiene tope máximo. Pero, como se dice, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces de este encargo interno se cuidan todas las entidades públicas. ¿Por qué? Porque no tiene monto máximo, pero el problema es para rendir para las boletas, de dónde se saca. ¿No es así? Ese es el problema.
que corresponde a lo que es los encargos. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Como se ha visto que la mayoría de entidades públicas, como se dice, para hacer su jugada, sacan todo por encargo, 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 que entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es lo que ha dicho? Que mientras exista comprobante de pago, todo sea mediante lo que es un proceso normal de compra de un bien o de un servicio. No lo pueden hacer, como se dice, por encargo interno. O sea, ¿qué quiere decir? Que para que hagan un encargo, para que saquen con encargo interno, tienen que tener, igual como tienen una directiva de caja chica, tienen que tener una directiva de encargos internos. Una directiva, ¿qué quiere decir, ¿no? Va a funcionar solo por, esta directiva solo van a cumplir con esta directiva los trabajadores o que trabajen en la entidad pública, dentro de la entidad pública, y ahí en la directiva tiene que especificar hasta el monto máximo, ¿ya? Pero en sí, como les digo, el encargo interno no tiene monto máximo, ¿ya? No tiene monto máximo legal. Para que mayormente saquen con encargo interno, ustedes tienen que tener una directiva de encargo internos, y esa directiva se va a encargar de normar los montos de encargo interno que salgan, porque en esa directiva va a decir, ¿no? Los cargos internos que salgan van a ser hasta tal monto, van a ser rendidos en tanto plazo, el responsable va a ser tal persona, todo eso, ¿ya? Eso es así, para que ahí puedan normalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre los encargos internos van a estar vistos, porque los encargos internos no mucho, como se dice, no les gusta, como quien dice, al Estado que se realice, de esa manera, que se realice. Todo prefieren que lo hagan mediante un proceso normal de compra de bienes o de derechos. A otro dice, y en caso que se dé apoyos a familias vulnerables, ¿qué tipo de operación se realizaría? Jóvenes, ojo, muchas veces eso de que dicen apoyo no está permitido dar, ¿me entienden? Es algo prohibido. Y mucho menos si es en dinero. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? El fin de una entidad pública, como se dice, ¿cuál es el fin de una entidad pública? En este caso, un municipio, ¿cuál es su finalidad? Su finalidad es, dice, dar, como se dice, un beneficio, como dice, dar un beneficio o una satisfacción a la mayor población. A mayor población. Claro ejemplo, ¿cómo está? Supongamos, ¿no? Yo soy municipio. Viene una señora, ¿no es así? Viene una señora a decirme, ¿no? Por ejemplo, decirme, ¿sabe qué? Viene una señora a decirme, ¿sabes qué? Mi casa se ha derrumbado. Por mucha lluvia se ha derrumbado mi casa, me dice, se ha derrumbado mi casa, no tengo dinero, nada. Y efectivamente, pues vamos a ver, no tiene dónde dormir la señora, o sea, se ha quedado sin nada. Pero de ahí viene otro grupo, viene otra señora, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Mire, está habiendo constantes lluvias, ¿no es así? Ese río está por rebalsarse, ¿no? Están viendo constantes lluvias y el río está por rebalsarse, ya va a haber inundación, que esto, que el otro, me dice. Entonces, ¿a cuál de los dos voy a ayudar? ¿Cuál es lo que voy a hacer? ¿A uno, a la segunda o a la primera? A ver, yo tengo que ayudar como municipio a la segunda. ¿Por qué? Ustedes miran, pero profesora, la otra venido primera, o la otra se ha quedado sin nada, en cambio la otra señora solo tiene casa, solo está preocupándose por el río que se va a desbordar, que está a punto de desbordarse. Pero yo tengo que preocuparme por la segunda. ¿Por qué? Porque si yo levanto un muro para que ese río no se desborde, ¿cuántas vidas no voy a proteger? ¿Cuántas casas no voy a cuidar? ¿Cuántas familias no voy a proteger? A ver, díganme. Eso es lo que busca la finalidad de una entidad pública,
en este caso del municipio. No puedo solo beneficiar a uno, en este caso a la señora que se ha derrumbado su casa, no puedo. Yo tengo que ver el bien común en general, quiénes, cuántos se van a beneficiar con eso. Entonces yo tengo que ayudar a la segunda opción. Yo tengo que ir por eso. A la señora que ha quedado sin casa, ¿qué puedo hacer, no? Aunque sea, qué sé yo, con defensa civil, así se pedirá donaciones, qué sé yo, ¿no? Eso se podrá hacer, pero yo darle a la señora, al primer ejemplo, número 1, darle a la señora una casa, o darle dónde vivir, o darle calaminas, arena, ladrillo para construir, no puedo. Yo no puedo. Yo tengo que ir por la segunda, ¿no? Prevenir ese desastre que va a venir. Ay, ¿por qué? Porque de ahí cuántas casas no se va a salvar, cuántas familias. Yo busco el bien común. La municipalidad, las entidades públicas buscan el bien común, el beneficio de la sociedad. No de uno, sino de cuántos en general. Es por eso que les decía que no está permitido el apoyo, la ayuda, ¿ya? Por más que sea pobrecita, no sé, no se puede, y mucho menos en dinero. Eso es hasta pena, sanción, cárcel. Ya, jóvenes, por favor, como se dice. Y ahora, y si tú le das a dar, para que tú le des, como se dice, como, por ejemplo, en este caso, a la señora, al primer caso número 1, que se ha quedado sin casa, que por las lluvias se ha derrumbado su casa, ¿cómo yo le puedo ayudar a ella? Siempre y cuando salga un decreto o una norma máxima que me diga si le puedes dar una casa. Como por ejemplo, esto lo que está pasando ahora con el COVID, para darles las canastas a las familias vulnerables. Por ejemplo, la municipalidad no puede dar así nomás canastas a las familias vulnerables. Para que les pueda dar a esas familias vulnerables la canasta, por eso es que ha tenido que salir esa norma máxima, esa regla máxima, esa ley, ese decreto, diciendo pueden darle canastas, porque no se puede dar así nomás. Así se hace ese procedimiento, mediante ese orden. De otra manera no puede ser. Claro que siempre, como se dice, a veces nos olvidamos, vista gorda, pobrecita, no sé qué pasa, pero después a veces vienen los lamentos también. Por eso siempre hay que tener cuidado, ¿no? Siempre lo que les digo, lo que vayan a hacer, siempre háganlo en base a la ley y en base a la norma, como es. Y sepan qué cosas hacer y cómo hacer y por qué lo están haciendo. Ustedes no son robots para que hagan todo lo que les dicen o hacerlo a ojos cerrados, no. Ustedes tienen que analizar si debo hacer lo que me están ordenando o no se hace, o no es lo correcto, porque después la sanción es para uno, el problema es para uno. ¿Ya, jóvenes? A ver, sigamos otro, a ver. ¿Y hay sanción si se realiza esos casos? Sí hay sanción, jóvenes. Las sanciones hay, pero con solo decirle que la más próxima a una sanción, y más con esta nueva ley de servir, es que sucede. Anteriormente te sancionaban de una manera que, por ejemplo, ¿no? Te inhabilitaban del colegio que seas, ustedes saben, ¿no? Que hay colegios de contadores, colegios de ingenieros, colegios de economistas, y la sanción que te daban era, te inhabilitaban de tu colegio, y después de eso, te inhabilitaban de tu colegio y pagabas tu multa, ¿no? Tu sanción. Ahora, con esta nueva ley de servir, ¿qué te dicen? No basta tu inhabilitación por 3 años mínimo de tu colegio. ¿Qué quiere decir inhabilitación? Que ya no puedes trabajar, ¿no es así? En ningún sector público, como contador o como ingeniero, como el que sea. De ahí pagas tu multa de tus UITs, pero te dicen, sí o sí, mínimo 3 años a la cárcel. O sea, ¿qué quiere decir? Que a esa sanción que era anterior le han agregado que mínimo tienes que ir 3 años a la cárcel. Ese es con la nueva ley, ¿no? Ese es el nuevo procedimiento. Y ese es el tipo de sanción. Es el tipo de sanción que le estoy dando la más mínima todavía. Ya 3 años en la cárcel, como dice, por haber hecho mal o haber robado, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Que se dice, ¿no? Y ojo, jóvenes, esa ley ha implicado
a partir del 2017, en octubre, creo que está la de servir, si no me equivoco, algo así, para adelante. ¿Ya? Así que sí hay sanción. Y ya les he dicho la más mínima, como es la de servir, ¿no? En esa ley. A ver, sigamos. Entonces, jóvenes, así funciona lo que son tipos de operaciones, ¿ya? A ver qué dice. Y cuando hay desastres naturales y se pierde la cosecha, el apoyo también es solo cuando sale una norma. Mayormente, cuando nosotros tenemos que saber lo que es una emergencia o una urgencia, ¿no es así? Son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando es mayormente, como se dice, desastres naturales, como dice, el apoyo que tú lo vayas a dar tiene que tener como se dice, un sustento regular. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a dar un apoyo, primero, si ha sido un desastre, declararlo, pues en desastre natural, ¿no es así? Así, declararlo legalmente. Y cuando tú legalmente lo declaras como desastre, así, o riesgo, todo eso, te vienen ayudas de otros ministerios. Pero así que tú puedas intervenir de manera directa es muy poca, ¿ya? Y si tú lo quieres hacer, como se dice, lo puedes hacer, pero con un cierto límite. Y lo tienes que saber hacer también mediante qué modalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que si yo lo hago, tengo que ver de dónde lo voy a hacer. Porque, por ejemplo, ¿no? Como les decía, ¿no? Yo tengo que comprar fierro para esa obra de colegio. Pero se me pasa un desastre. Y ese desastre, que dice sus compañeras, si pasa un desastre, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿De dónde plata? ¿De dónde? ¿Voy a sacar plata de ese colegio que voy a comprar fierro para darle ese desastre? No puedo. Entonces tengo que yo saber también de dónde voy a cubrir, si voy a apoyar ese desastre que ha pasado, de dónde voy a hacerlo. Pero ese tema es tema presupuestario. ¿Ya? Pero como se dice, si pasa un desastre, caso fortuito que llamamos, caso fortuito, ahí, como decía, tú tienes que, si quieres apoyar, tienes que tener en cuenta y si quieres otro tipo de apoyo más al máximo, tú tienes que, con base legal o con sustento legal, declararlo, como se dice, ya en emergencia, todo eso, para que lleguen otros tipos de apoyo. Y si tú quieres de todas maneras seguir apoyando con lo mínimo porque se requiere, tienes que saber de dónde apoyar también, de dónde agarrar, como se dice, el dinero o el presupuesto. Porque no puedes agarrar, pues de ese colegio que ibas a comprar los fierros, agarrar el dinero, no puedes. Esa es malversación de fondos. Y está penado, sancionado. ¿Ya? Sigamos, jóvenes. Entonces, los tipos de operaciones más utilizados, como se dice, o más concurrentes, van a ser pues el tipo A, el tipo AV, el tipo C, el tipo N, el tipo ON, el tipo OG también. Después, esos nomás, y el tipo RC y el tipo SD. El tipo de operación SD, ¿cuándo lo van a utilizar? Cuando la entidad pública tenga un préstamo. Nada más. ¿Qué quiere? Por eso dicen servicio de deuda. Acá dice, ¿para qué? Para pago de deuda pública, interna o externa, tanto principal como los intereses. ¿Ya? Por eso dice, ¿no? Si yo sé que la municipalidad tiene un préstamo, entonces voy a hacer un tipo de operación SD y el cual voy a poderlo pagar de esta manera. Voy a pagar la cuota de esta manera. ¿Ya? Después, como les decía, ¿no? El tipo N, que dice que es gasto de adquisición de bienes y servicios, dice, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Para la operación de gastos, adquisición de bienes o prestación de servicios que afecten al presupuesto. El proveedor es identificado por su RUT cuando es nacional o con código proveedor cuando es extranjero. Tipo de operación ON, gastos de planilla. ¿Para qué sirven? Para el pago de planilla de haberes, pensionistas, racionamiento, movilidad, etc. Ya, jóvenes, entonces, ahora, el tipo de operación que va a intervenir en lo que es en el ciclo de ingresos, les he dicho, ¿no? La YC, la YG, la Y, la YF, la YT y la Y. En el tipo de ingresos, si tan con suerte, el único tipo de operación que se usa más frecuente es la Y. Nada más. Pero claro, pero el que más se utiliza solo es uno y es la Y nada más. ¿Ya?
Entonces, hasta ahí, jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda o pregunta que se tuvieran? Ya no hay, creo, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. Ahora, después de eso, jóvenes, es importante también tener en cuenta nuestro clasificador. Dice, contador, ¿en qué casos es aceptado memo de una gerencia? ¿En qué casos es, dice, su compañero Wilman dice, contador, ¿en qué casos es aceptado un memo de una gerencia? En primer lugar, nosotros siempre tenemos que respetar las jerarquías, ¿no es así? Se supone que el gerente es el máximo. Del gerente sigue el administrador. Y del administrador sigue lo que es las direcciones y ahí las sugerencias, ¿no? Que llaman. La dirección o las direcciones o las sugerencias, ¿ya? Pero entonces, si el gerente te da un memo de gerencia, el memo de gerencia es un máximo, ¿no? Del máximo sigue el administrador. Del administrador sigue las sugerencias o subdirecciones. Así. O en vez del administrador también puede entrar la dirección, lo que dice, ¿no? Así, en ese orden. Entonces, tú de acuerdo a eso tienes que poner tu jerarquía, a lo que te establezca y quién te está ordenando también. Y cuando vas a responder, también tienes que responder de acuerdo a jerarquía, pues como se dice, ¿no? Si tú eres un asistente, pues tú a tu jefe máximo y tu jefe máximo lo va a remitir al superior máximo y así, ¿ya? Ese es el caso. Ahora, sigamos. Nosotros jóvenes tenemos que ver también, como les habíamos dicho, ya hemos hablado de los ciclos, de las fases, a los ciclos, hemos dicho, y ahora tenemos que ver la estructura del clasificador. La estructura del clasificador, jóvenes, tiene que ver mucho con el clasificador, ¿no? Porque bien sale la palabra de ahí, pero este clasificador también se relaciona bastante ¿a qué? Al ciclo. Ciclo ya hemos dicho que son dos, gasto e ingreso. ¿Y por qué el clasificador se relaciona bastante, jóvenes? Porque el clasificador va a variar de acuerdo al ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi ciclo y mi ciclo puede ser, hemos dicho, gasto y también puede ser mi ciclo de ingresos, ¿no es así? Entonces, mi clasificador va a variar. ¿Y en qué va a variar, jóvenes? Si yo tengo mi ciclo de gastos, entonces automáticamente tengo que decir ciclo de gastos, ya. Mi ciclo es gasto, ya. Entonces tengo que agarrar mi tipo de operación que sean de gastos. ¿Y qué clasificador voy a agarrar? Ah, ya. Aquel clasificador que empieza con 2. Y si mi ciclo va a ser de ingresos, perdón, acá, ingresos, va a ser ingresos, yo lo que voy a tener que agarrar, jóvenes, va a ser como se dice. Profesora, un favor, ¿le puede cambiar la letra? No se ve con la letra amarilla. Ah, ya, ya. Vamos a cambiar el color entonces, ya. Otro color, un favor. Ya, gracias. Ya, vamos a cambiar, a ver, jóvenes. Ya. Ya, les decía, ¿no? Que si su ciclo, ahí ese color está bien. Sí, mejor está, profesora. Muchas gracias. Ya, gastos. Ya, ingresos, ¿no? Ya. Les decía, ¿no, jóvenes? Que los clasificadores también se relacionan de acuerdo al ciclo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi ciclo de gastos, entonces ya tengo que saber que mi clasificador tengo que agarrar el que va a empezar con el número 2. Y si yo tengo mi ciclo de ingresos, tengo que ya relacionarme que voy a agarrar el clasificador 1. ¿Y esto a qué se debe, jóvenes? Que un clasificador, jóvenes, un clasificador, sea de gastos o sea de ingresos, mínimo tiene 6 dígitos. Es por eso que aquí están 6 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Un clasificador, sea de gastos o sea de ingresos, tiene 6 dígitos como mínimo. ¿Ya? A los dos primeros se le conoce
genérica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que cuando yo coloco, por ejemplo, jóvenes, si yo quiero poner, por ejemplo, si yo digo, pues, mi ciclo es gasto, ya, mi clasificador tiene que empezar con 2, ya, entonces aquí va a empezar con 2, ¿ya? Si yo digo, mi ciclo es ingreso, ya, mi clasificador tiene que empezar con 1, entonces aquí no va a ser 2, sino va a ser 1. Y todos los demás dígitos, jóvenes, todos los demás dígitos, ¿ya? Todos los, ¿ya? De los 5 demás dígitos van a variar de 1 a 9. ¿Qué quiere decir? Que aquí puede ser de 1 a 9, acá también puede ser de 1 a 9, de acá de 1 a 9, acá de 1 a 9, 1 a 9. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, sigamos, a ver. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero mi clasificador de ingresos. Quiero mi clasificador de ingresos. Ya, entonces mi clasificador de ingresos va a pertenecer al ciclo de ingresos. Entonces tiene que empezar con 1. Y entonces aquí yo, 1. Mi siguiente dígito, aquí, puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3, hasta 9. ¿Ya? Hasta 9. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así. Mi siguiente dígito, el de aquí, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser hasta 10 o 11, qué sé yo. ¿Ya? Y así de igual manera los otros. ¿Ya? Así. Entonces, pero para yo trabajar, siempre me tengo que fijar en estos dos primeros. Estos dos primeros es lo que yo me tengo que fijar siempre. Y estos dos primeros se llama genérica siempre. Puede ser genérica de gastos o puede ser genérica de ingresos. En este caso es genérica de ingresos porque estoy empezando con el 1 y el 1 es ingresos. Si empezaría con el 2, sería genérica de gastos. ¿Ya? Y yo tengo que siempre fijarme en estos dos primeros números para poder, ¿para qué? Para poder seguir llenando los otros 4 dígitos o los otros 4 espacios. Es necesario. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener, como les digo, en cuenta siempre lo que digo, ¿no? Si es ciclo de gastos, clasificador de gastos, ¿con qué número tiene que empezar? Con el 2. Ya, aquí va a ir el 2. Si es ciclo de ingresos, clasificador de ingresos, va a empezar ¿con qué dígito? Con 1. Aquí está el 1. Tiene que empezar con el 1. ¿Ya? Y de ahí, posterior, el que le sigue. ¿Ya? Ese es necesario e indispensable para lo que es el clasificador joven. ¿Ya? Y si nosotros nos vamos al clasificador, como se dice, más amplio para poderlo ver, vamos a encontrar esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren. Por ejemplo, aquí. Esto, aquí me está diciendo qué cosa. Esto es una genérica. Porque hay 2 dígitos. Y acuérdense que cuando hay 2 dígitos es genérica. Entonces, esta es una genérica que es lo que es el 1.1. Y aquí me está diciendo que es la genérica, lo que es, ¿cómo se llama? Es una genérica, es un clasificador de ingresos. Aquí, perdón, ha habido un lapsus, aquí es 1.2, también es genérica.
Otra genérica 1.3, 1.4, 1.5 hasta 1.9. Entonces, si se han dado cuenta, el segundo dígito es el que cambia. Como les había dicho, del 1 hasta el 9. ¿Ya? El primer dígito siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es un clasificador de ingresos. Y si vamos al siguiente, el primer dígito siempre clasificador de gastos y un clasificador de ingresos, que es primordial e indispensable, como se dice, ¿ya? Ahora, nosotros, ¿por qué les había dicho que era importante saber estos dos primeros dígitos para poder llenar los otros? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder saber qué clasificador utilizar. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ¿no? En el clasificador de gastos, si yo quiero comprar el ladrillo, tengo que utilizar acá lo que dice la genérica 23. ¿Ya? La genérica 23. Y ya para buscar el resto de los dígitos de los clasificadores, ya voy a ir especificando. Por ejemplo, si yo quiero pagar una planilla a mi personal, tengo que ir a la genérica 21. ¿Por qué? Porque en la genérica 21 dice que voy a pagar todo lo que es personal y obligaciones sociales. Es por eso que les decía que de todo el clasificador, hemos dicho que el clasificador tiene 6 dígitos como mínimo. De todo el clasificador, los 2 primeros dígitos es importante. ¿Por qué? Porque los 2 primeros dígitos me dice dónde buscar, dónde tengo que buscar. Por eso les decía, no, si yo quiero pagar planilla, agarro la genérica 21, porque los 2 primeros dígitos, que es el 2 y el 1, me dice que aquí se paga personal y obligaciones sociales, ¿no? Les había dicho, ¿no? ¿Son importantes los 2 primeros? Sí, porque me está diciendo dónde tengo que pagar esa planilla. Aquí, en este grupo se paga. ¿Ya? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda o consulta o pregunta que tuvieran? A ver. Con los clasificadores, al momento que vamos a entrar al sistema, ahí se les va a hacer lo que es más explícito para que puedan relacionarlo, para que busquen un clasificador, porque van a tener que buscar un clasificador ustedes solos. Yo les voy a dar el enunciado y ustedes van a buscar su clasificador, dónde ubicarlos. Ya, todo esto se verá, profesora, en cuestión de la práctica, cuando entramos al CIAP. Claro, el momento que van a entrar al CIAP, ahí les voy a enseñar a buscar. Ahí van exactamente. a tener que buscar. Pero, como les digo, tienen que saber que un clasificador tiene como mínimo 6 dígitos. Tienen que saber que un clasificador de gastos empieza con el 2 y un clasificador de ingresos empieza con el 1. Por eso les decía, ¿no? Yo estoy haciendo un ejercicio y les voy a decir ciclo de ingresos. Ah, ya, ustedes tienen que decir, es un ciclo de ingresos, entonces el clasificador es de ingresos. Entonces, tengo que buscar donde empieza con 1. Aquí empieza con 1, sí, ya. Ahora, mi clasificador, ¿qué más tengo que saber? Que tiene mínimo 6 dígitos, sí. Pero los 2 primeros son los importantes, porque me va a decir dónde buscar. Ay, entonces tengo que agarrar los 2 primeros. Los 2 primeros, ¿qué son? Impuestos. Los 2 primeros, ¿qué son? Contribuciones. Los 2 primeros, ¿qué es? Venta de bienes y servicios. Así. Entonces, donde yo me ubique los 2 primeros, dentro de ahí voy a tener que ya buscar el más específico. Porque en el clasificador lo que buscamos siempre es el específico. El específico. Lo más específico que podamos encontrar. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿otra duda, otra pregunta que tuvieran?
Ya no hay, creo, más dudas, más preguntas que tuvieran, ¿no? A ver, dice, si encontramos, a ver, su compañera dice, si encontramos menos de 6 dígitos, no, jóvenes, menos de 6, no va a haber. Menos de 6 no va a haber. Más de 6 sí puede haber, pero menos de 6 no va a haber. No va a haber un clasificador menos de 6 dígitos. Más de 6 sí, menos no. ¿Otra duda, otra pregunta que tuvieran, jóvenes? A ver. Ya no hay, creo, ¿no? Profesora, una consulta. En caso de los dígitos, cuando me confundo, por ejemplo, en vez de ponerlo de los ingresos 1.1, le pongo 2.1, ¿qué pasaría, profesora? Si Por le ejemplo, pones en impuestos... 2.1, el sistema no te va a permitir porque te va a decir, pues, el 2 está empezando con 2, no es ingreso, te va a decir, es gasto. Ah, ya, profesora. Es automáticamente, no te rebota. Claro, por eso les decía, el sistema algunas veces le va a observar, pero algunas veces no, es como se dice, para razonamiento de uno. Vamos a Ya. tener que utilizar nuestro criterio de nosotros, nuestros estudios de nosotros, como se dice. Ah, ya, entonces. Ujú. Ya. ¿Alguna duda o pregunta más que tuvieran, jóvenes? Ya no hay, creo, ¿no? Ya todo está claro para mí, profesora. No quisieran los demás mis compañeros. Ya no opinan, ya debe estar claro, seguro, creo, ¿no? La Y creo que se han siguiente quedado clase ya, la siguiente clase terminamos esta última, lo que es con fuentes de financiamiento y rubros, y de ahí comenzamos prácticamente la siguiente clase entramos a lo que es la práctica, ya en el sistema, ¿ya? Ya la práctica, lo que es en el sistema ya del CIAF, el procedimiento y todo. Gracias, Ya. Fiorella, gracias. Gracias, que te haya encantado la Ya. clase, gracias. De igual manera, muchas gracias por las clases. Fue interesante, profesora. Ya nos reveremos el día jueves. Que tenga Ya, buenas noches, profesora. jóvenes, gracias más bien a ustedes, hasta el jueves, ya les he dicho que les haya gustado, que haya sido ese entendimiento, si no entienden, ya les he dicho, pregunten, no hay problema, y después hasta volver a repetir, no hay problema. ¿Ya, jóvenes? Ah, profesora, una consulta. Cuando Sí. vamos a hacer sobre las prácticas, por ejemplo, para pagar servicios, etcétera, vamos a necesitar este número de cheques del Banco de la Nación. Sí, pero yo les voy a dar. Ah, ya, profesora. Ajá, yo les voy a dar la información, ¿cómo se llama? Los datos y ustedes lo van a hacer la práctica, ¿cómo se llama? Lo van a desarrollar ahí. No, lo Ajá, que tengo es, por ejemplo, cuando tú haces un gasto, por ejemplo, para pagar digamos, el servicio de agua, ya. ya vamos a necesitar ingresar el número de cheque para que apruebe, ¿no? Sí, Eso ustedes nos van a facilitar, profesora. El sí, número pero de algunos, cheques. ajá, pero sí, como así dice, algunas veces ya no el girado, es que a veces, ¿qué sucede? Que vamos a llegar hasta el girado y a veces el cheque no nos va a aceptar porque ves un cheque, un número ficticio. Ahí viene rebota, pe. Ajá, y entonces ya, ¿verdad? Pero la cosa es que lleguen hasta hacer la fase, cómo se hace la fase girada. Porque ya después de que Ya, ingreses profesora. el cheque, es guardarlo nomás. Si no te permite la opción guardar, ya no importa, pero la cosa es que lleguen hasta donde llenen el cheque. ¿Qué es eso? Lo primordial. Pero lo correcto sería pe, que se guarde, que acepte, ¿no? El sistema. Entonces, para no tener problema cuando uno se va a trabajar en un sector público, y entonces ya para no tener duda más que nada, profesora. Sí, pero no, o sea, en este caso no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque, o sea, el cheque mayormente no te va a aceptar
nosotros estamos trabajando con un demo, y cuando trabaja con demo no tiene el nombre de la entidad, ahí les voy a enseñar, no tiene el nombre de la entidad, entonces es por eso que no les permite el cheque, porque acuérdense que el CIAT está relacionado con el Banco de la Nación, y cualquier cheque que queramos poner ficticio, entonces no van a observar, nos va a rebotar por eso. Pero, profesora, si se puede conseguir, como se hace con los cheques pasados o con los cheques que nos ha utilizado, ¿cómo se puede hacer, no, profesora? A ver, si puedes, tráelo, a ver, pues si nos permite, pero ni con eso nos va a permitir, vas a ver, ni con esos. ¿Por qué? Porque esos cheques pertenecen a una chequera, y esa chequera pertenece a una cuenta, y esa cuenta pertenece a otra entidad pública, que no es la misma de la que tenemos nosotros el demo. Ah, ya. Sí, ahora sí comprendo. Ajá, por eso. Por eso cuando vamos a agarrar, ahí les voy a explicar. Cuando vamos a agarrar esto de las fuentes y rubros, ahí les voy a explicar cómo manejan los cheques, las chequeras. Ya, profesora. Muchas gracias por sacarme la duda, profesora. Ya, está bien. Entonces, nos veremos el día jueves, profesora. Muchas gracias por la clase. Ajá, hasta el jueves. Hasta luego, profesora. Hasta luego, permiso.